Beirut, 1979. El Mediterráneo golpea contra el malecón libanés con esa cadencia hipnótica que hace olvidar que esta ciudad lleva 4 años desangrándose en guerra civil. En el barrio cristiano de Verdún, las bugambillas trepan por balcones de hierro forjado mientras los camareros del Hotel Sands preparan mesas para una recepción de bodas. Manteles blancos almidonados, copas de cristal que refractan la luz dorada del atardecer, champán francés enfriándose en cubetas de plata. Los 200 invitados que llegarán en menos de 2 horas no saben que la novia nunca ha amado al novio. No saben que los padres del novio son una fabricación completa. No saben que el champán destinado para la mesa principal contiene suficiente veneno para matar a un hombre adulto en 15 minutos. Lo que definitivamente no saben es que esta boda es la culminación de 8 meses de planificación por parte de la división más secreta del Mossad israelí. La operación Caesarea requirió 240 días de mentiras sostenidas, identidades falsas mantenidas 24 horas al día, y la construcción meticulosa de vidas enteras que nunca existieron. Este es el relato de cómo el Servicio de Inteligencia de Israel convirtió el sacramento del matrimonio en un arma letal. Para entender por qué una agente del Mossad estaba dispuesta a caminar hacia un altar falso en Beirut, necesitas conocer al hombre sentado en la mesa principal. Ali Hassan Salameh, 37 años, 2 metros de estatura, ojos verdes heredados de su madre circasiana, rostro que las revistas libanesas llamaban el más guapo de la resistencia palestina. Pero la belleza de Salameh era el disfraz menos interesante que llevaba. Comandante de Force 17, la guardia pretoriana personal de Yasser Arafat, arquitecto operacional de Black September, la célula terrorista más letal de la década. Y según archivos desclasificados del Mossad en 2006, el cerebro táctico detrás de la masacre de Múnich en 1972, donde 11 atletas israelíes fueron asesinados durante los Juegos Olímpicos. El padre de Salameh, Hassan Salameh, había sido una leyenda en sí mismo. Comandante en la revuelta árabe de 1936 contra el mandato británico en Palestina. Murió en 1948 durante la Nakba, la catástrofe que dispersó a 700.000 palestinos de sus hogares cuando se creó el Estado de Israel. Ali tenía 2 años cuando su padre cayó. Creció en los campos de refugiados de Jordania con la mitología paterna como única herencia. A los 18 años se unió a Fatah, el movimiento de liberación de Arafat. A los 23 ya era uno de los operativos más confiables de la organización. En 1967 viajó a El Cairo para estudiar en la universidad, pero su educación real vino de los círculos de inteligencia egipcios bajo Gamal Abdel Nasser, quien veía a los comandos palestinos como activos proxy contra Israel. Cuando Golda Meir se convirtió en primera ministra de Israel en 1969, heredó una doctrina de seguridad basada en represalias desproporcionadas. «Si nos atacan, responderemos 10 veces más fuerte», dijo en su discurso inaugural ante el Knesset. Pero después de Múnich, Meir entendió que la represalia militar convencional no era suficiente. Necesitaba algo más personal, más psicológico. En una reunión clasificada del Gabinete de Seguridad, el 8 de septiembre de 1972, Meir pronunció palabras que definirían la década siguiente. «Envíen a los muchachos». Los muchachos eran los Kidon, los asesinos de la división Caesarea del Mossad. La operación que autorizó esa noche se llamó Ira de Dios. Su objetivo, ejecutar sistemáticamente a todos los planificadores de Múnich. Salameh encabezaba la lista. Yasser Arafat, en una entrevista con la revista Time en 1974, describió a Salameh como «el hijo que nunca tuve». No era solo retórica. Salameh había ascendido hasta convertirse en el escudo humano de Arafat, el hombre que dormía en la habitación contigua, que probaba su comida, que coordinaba cada movimiento del líder de la OLP. Matarlo no era solo eliminar a un terrorista, era cortar el brazo derecho del enemigo número 1 de Israel. Pero el Mossad tenía un problema que se manifestó brutalmente
en una pequeña ciudad noruega llamada Lillehammer. Lillehammer, Noruega. 21 de julio de 1973. Un hombre camina por la calle Furubaken después de ver una película con su esposa embarazada. Se llama Ahmed Bouchiki. Es camarero marroquí. No tiene conexión alguna con terrorismo palestino. Un Opel Rekord azul se detiene junto a él. 2 hombres descienden. 14 disparos de pistola Beretta calibre 22. Bouchiki cae en un charco de sangre, mientras su esposa grita. Los asesinos huyen hacia un Ford Capri que los espera. La policía noruega los intercepta 30 minutos después. En las siguientes 72 horas, 6 agentes del Mossad son arrestados. El error fue catastrófico. La inteligencia israelí había confundido a un camarero inocente con Ali Hassan Salameh. La operación Ira de Dios, que había funcionado con precisión quirúrgica durante casi un año, eliminando objetivos en Roma, París, Chipre y Atenas, acababa de estrellarse contra el escrutinio internacional. Golda Meir apareció ante el Knesset el 25 de julio, 3 días después del desastre. No confirmaré ni negaré operaciones específicas de inteligencia, dijo con esa dureza que la caracterizaba, pero diré esto: cada israelí asesinado será vengado. Cada uno. El mensaje era claro incluso en su ambigüedad. Israel no se detendría. Pero Lillehammer había expuesto métodos, quemado agentes y alertado a todos los objetivos de ira de Dios que el Mossad estaba cazándolos activamente. Salameh, en particular, se volvió fantasmal. Cambió de ubicación cada 3 noches. Usó 7 pasaportes diferentes. Viajaba solo en convoyes de 3 vehículos con francotiradores en el último auto. El Mossad necesitaba un enfoque completamente diferente. Algo que Salameh nunca esperaría. Algo que requería no semanas, sino meses de preparación. En enero de 1978, la división Quesarea del Mossad inició lo que los archivos internos llamarían Proyecto Boda. El nombre en código oficial nunca ha sido confirmado públicamente, pero agentes retirados entrevistados por el periodista israelí Ronen Bergman entre 2010 y 2015 se refieren a ella como Operación Champagne. El objetivo era simple en concepto, monstruosamente complejo en ejecución: infiltrar el círculo íntimo de Salameh no con un agente, sino con una familia entera. No por días o semanas, sino por el tiempo que fuera necesario. Meses, quizás años. Erika Chambers era la agente de Cesarea que llevaba 4 años esperando esta misión. 32 años, nacida en Londres de padres judíos alemanes que escaparon en 1938. Fluidez nativa en inglés, alemán, francés y árabe. Graduada de la Universidad de Tel Aviv en literatura comparada antes de ser reclutada por el Mossad a los 24. Había operado bajo cobertura en Damasco durante 18 meses en 1971, posando como estudiante europea. Psicológicamente evaluada como excepcionalmente capaz de sostener disonancia cognitiva prolongada, según documentos filtrados por un analista del Mossad en 2018. En lenguaje simple, podía vivir mentiras tan profundamente que casi se volvían verdad. Para Proyecto Boda, Erika Chambers dejaría de existir. En su lugar, nacería Penélope Kyle, británica. 30 años. Fotógrafa freelance con un portafolio real de trabajos publicados en revistas europeas de segunda categoría. Penélope era soltera, encantadora, políticamente liberal y fascinada por el Medio Oriente de la manera que solo los europeos con culpa colonial pueden estarlo. Pero Penélope no podía llegar a Beirut sola. Salameh era demasiado cauteloso. Necesitaba una historia completa, una red, una vida verificable desde múltiples ángulos. Entonces, el Mossad construyó una familia. Peter Scriver se convirtió en el novio de Penélope. Agente de Sayeret Matkal, la unidad de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel, 35 años, entrenado en combate cuerpo a cuerpo y fluido en árabe, con acento sirio perfecto. Su leyenda: comerciante británico de equipos deportivos expandiendo operaciones al Líbano.
Los padres de Peter serían Ronald y Davina Scriver, dos Sayanim, judíos de la diáspora que asisten al Mossad sin ser agentes formales. Ronald tenía 62 años. Realmente era contador retirado de Londres. Davina, 58, había sido profesora de francés. Ambos recibieron entrenamiento intensivo durante 6 semanas en una instalación del Mossad en las afueras de Herzliya. Les enseñaron a sostener sus historias bajo interrogatorio casual. Les dieron fotografías falsas de Peter desde niño. Álbumes familiares completos fabricados con software de edición que en 1978 era tecnología de vanguardia. En marzo de 1978, la familia Scriver llegó a Beirut. No todos juntos. Eso habría sido sospechoso. Ronald llegó primero, alquilando un apartamento de 3 habitaciones en Rue Verdun con un contrato de 6 meses. Explicó a los vecinos que su hijo vendría pronto para establecer negocios. Davina llegó 2 semanas después. Se unió a un club de lectura francés local. Compraba en los mismos mercados cada mañana. Se volvió un rostro familiar. Peter y Penélope llegaron en abril, presentándose como la joven pareja enamorada visitando a los padres de él. Se quedaron en el apartamento, pero también alquilaron un pequeño estudio en Hamra, el distrito bohemio, donde Penélope montó un cuarto oscuro fotográfico funcional. El Mossad había enviado equipos reales, cámaras Nikon F2, ampliadora Omega D2, químicos, papel fotográfico, todo. Penélope comenzó a fotografiar Beirut genuinamente, vendiendo algunas imágenes a la agencia de noticias Associated Press a través de un contacto del Mossad infiltrado allí. El desafío era acercarse a Salamé sin despertar sospechas. Un palestino de su nivel tenía instintos depredadores para detectar infiltraciones, pero tenía una debilidad documentada: mujeres occidentales hermosas. Su primera esposa había sido palestina, matrimonio arreglado que terminó en divorcio. Su segunda esposa, con quien aún estaba casado en 1978, era Georgina Rizak, Miss Universo de 1971, libanesa cristiana de belleza legendaria. Salamé frecuentaba círculos sociales donde la élite libanesa y europea se mezclaba. Fiestas en Rauché, cenas en el St. George Hotel. El Mossad sabía que Salamé sería atraído por una fotógrafa británica guapa que parecía fascinada por la causa palestina de manera romántica e ingenua. El contacto inicial ocurrió en junio de 1978 durante una exhibición de arte en la Galería Agial en Hamra. El Mossad había manipulado la invitación de Penélope a través de un galerista sirio que era Sayanim. Salamé asistía frecuentemente a estos eventos, parte de su barniz como revolucionario sofisticado. Penélope llevaba un vestido verde oliva, cabello rubio recogido, cámara Nikon colgando del cuello. Fotografiaba las pinturas cuando Salamé se acercó. ¿Fotógrafa profesional?, preguntó en inglés con acento árabe marcado pero elegante. Aspirante a profesional, respondió Penélope con sonrisa tímida. Todavía estoy aprendiendo a capturar la luz correctamente en este clima. Conversaron 20 minutos. Salamé era encantador cuando quería serlo. Le preguntó qué la había traído al Líbano. La contradicción, dijo ella. Un país desgarrándose en guerra pero con una belleza que rompe el corazón. Quiero documentar eso. Salamé sonrió. La mayoría de los occidentales solo ven la guerra, no la resistencia, no la dignidad. Era su tema favorito. Penélope lo dejó hablar haciendo las preguntas correctas, mostrando empatía pero no conocimiento profundo. La ignorancia calculada es menos sospechosa que el expertise. Durante los siguientes 2 meses, Penélope y Salamé se encontraron casualmente 6 veces más. Una cafetería en Gemaisé, una fiesta en la embajada francesa, un concierto de Fairuz en Baalbek. El Mossad orquestaba cada encuentro para parecer accidental, pero no tanto que Salamé sospechara vigilancia. En agosto, Salamé invitó a Penélope y Peter a cenar en su villa en Ramlet al-Baida, el exclusivo barrio costero donde vivía. Era la primera vez que los agentes del Mossad entraban al santuario de su objetivo.
La villa de 2 pisos estaba protegida por guardias de Force 17, muros de 3 metros, cámaras de seguridad. Georgina Rizak fue la anfitriona perfecta, sonriente y elegante, aunque agentes del Mossad notarían después en sus informes que parecía ausente, como si estuviera actuando en una obra en la que ya no creía. Durante esa cena, Peter y Salameh conectaron hablando de negocios. Pater mencionó que buscaba distribuidores libaneses para equipos deportivos británicos. Salameh conocía personas, podía hacer presentaciones. La red se estaba tejiendo. En septiembre, Peter propuso matrimonio a Penélope, no en privado, sino públicamente, en un restaurante frente al mar llamado Le Phénicien, donde habían llevado estratégicamente a 2 parejas amigas, incluyendo un empresario libanés que tenía conexiones tangenciales con la OLP. El anillo era real. Oro blanco con diamante de 1 quilate. El Mossad no escatimaba en detalles. Penélope lloró cuando dijo que sí. Años después, en sesiones de terapia obligatorias post-operación, ella admitiría que no sabía en ese momento si las lágrimas eran actuadas o reales. Cuando vives una mentira tan completamente, le dijo a su terapeuta según notas filtradas, las emociones se vuelven reales, incluso cuando sabes que no deberían serlo. La boda se programó para enero de 1979. 5 meses para planificar. Tiempo suficiente para que pareciera auténtico. Tiempo suficiente para que el Mossad preparara cada detalle. Salameh y Georgina fueron invitados naturalmente. Salameh aceptó de inmediato. Le gustaba esta pareja británica. Eran prueba de que un palestino podía tener amigos occidentales sofisticados que entendían la causa. Era bueno para su imagen. El Mossad nunca ha confirmado oficialmente lo que sucedió a continuación, pero basándose en entrevistas con agentes retirados y documentos desclasificados parcialmente, podemos reconstruir el plan. El veneno elegido fue ricina, una toxina derivada de las semillas de ricino. 2 miligramos son suficientes para matar a un adulto. Causa fallo multiorgánico que puede parecer ataque cardíaco o reacción alérgica severa. Crucialmente, los síntomas tardan entre 15 y 20 minutos en manifestarse, tiempo suficiente para que el envenenador se retire de la escena. La ricina se mezclaría en una copa específica de champán destinada para Salameh durante el brindis. Pero había un problema. ¿Cómo asegurar que Salameh bebiera de la copa correcta? La solución vino de un detalle observado durante meses de vigilancia. Salameh tenía una cicatriz distintiva en el dorso de la mano derecha, resultado de metralla de un ataque israelí en Jordania en 1970. Siempre sostenía copas con la mano izquierda, protegiéndola instintivamente. El fotógrafo de la boda, otro Sayanim del Mossad, tendría instrucciones de capturar espontáneamente un momento donde Salameh levantara su copa, verificando visualmente que era el objetivo correcto antes de que el veneno hiciera efecto. Si había cualquier duda, el plan se abortaría. El Mossad no podía permitirse otro Lillehammer. Los meses finales antes de la boda fueron los más difíciles psicológicamente para Penélope. Tenía que actuar como novia emocionada mientras sabía que estaba orquestando un asesinato en su propia recepción. Los reportes psicológicos postoperación describen episodios de disociación. Me miraba en el espejo probándome el vestido de novia, reportó, y no reconocía a la mujer mirándome de vuelta. ¿Era Erika? ¿Era Penélope? ¿O era alguien completamente nuevo que ninguna de ellas habría reconocido? El Mossad tenía protocolos para esto, sesiones semanales con un psicólogo de inteligencia que volaba desde Tel Aviv usando identificación diplomática falsa. Le recordaban constantemente por qué estaba haciendo esto. Múnich, los 11 atletas, las futuras vidas que salvaría. Pero la mente humana no funciona con lógica cuando vives dentro de una mentira las 24 horas. Enero de 1979 llegó. Los preparativos finales se aceleraron. El Hotel Sands fue reservado. 200 invitados confirmaron asistencia. El pastel de bodas de 4 pisos fue encargado a la pastelería Abu André, famosa en Beirut. El vestido de Penélope era de seda marfileña,
diseñado por una modista francesa en Hamra. Peter usaría traje gris Oxford hecho a medida. Todo tenía que ser perfecto porque Salameh era observador. Una servilleta mal doblada, un detalle fuera de lugar podría despertar sospechas. La noche antes de la boda, Penélope no durmió. Se sentó en el balcón del apartamento de Rue Verdun, mirando el Mediterráneo. Peter se sentó junto a ella. No hablaron durante casi una hora. Finalmente, él dijo: «Si quieres abortar, yo apoyo la decisión». Era el protocolo del Mossad. Los agentes siempre tenían opción de retirarse hasta el último momento. Penélope negó con la cabeza. «Lo necesitamos muerto», dijo. «Pero eso no hace que esto sea más fácil». Peter asintió. «Nada de esto es fácil, por eso nos eligieron». 22 de enero de 1979, 4 de la tarde. Los invitados comienzan a llegar al Hotel Sands. La brisa mediterránea mueve las cortinas blancas de las ventanas abiertas. Una banda libanesa toca música francesa suave. Salameh llega a las 4:30 en un Mercedes negro, Georgina del brazo. Ella usa un vestido verde esmeralda que probablemente costó más que todo el presupuesto de la boda. Salameh viste traje azul marino Armani. 3 guardaespaldas de Force 17 lo acompañan, pero se quedan afuera por respeto. Incluso un comandante palestino puede dejar la paranoia en la puerta de una boda. Especialmente la boda de amigos. La ceremonia es corta. Un pastor anglicano, también Sayanim del Mossad, oficia. Penélope camina hacia el altar del brazo de Ronald, quien realmente llora porque, a pesar de estar trabajando para el Mossad, algo sobre la solemnidad del momento lo afecta. Peter espera en el altar. Cuando los ojos de Penélope y Peter se encuentran, hay algo genuino allí a pesar de todo lo falso. Meses viviendo esta mentira han creado una conexión extraña. No amor exactamente, pero algo más profundo que simple profesionalismo. Los declaro marido y mujer. El pastor sonríe. Peter besa a Penélope. Los invitados aplauden. Salameh aplaude más fuerte que nadie, sonriendo ampliamente. Se ve feliz, relajado. Es uno de los pocos días en años donde no está mirando sobre su hombro. La recepción comienza. La mesa principal tiene 6 sillas. Penélope y Peter al centro. Ronald y Davina a la izquierda. A la derecha, 2 sillas reservadas para los invitados especiales. Ali Hassan Salameh y Georgina Rizak. Es un honor que Salameh aprecia. Significa que estos británicos realmente lo consideran amigo cercano. Las copas de champán ya están servidas. Cristal Moet en Chandon, 1971. Auténtico, excepto por una copa. La copa frente a la silla de Salameh. Lucía idéntica a las otras. El contenido lucía idéntico, pero contenía suficiente ricina para matar a 3 hombres. El momento crítico llega a las 6:40. El brindis. Peter se levanta, golpea suavemente su copa con un cuchillo. Amigos, familia, gracias por estar aquí. Su voz es firme. Años de entrenamiento de Sayeret Matkal le enseñaron a mantener la calma bajo presión extrema. Hoy me casé con la mujer más extraordinaria que he conocido. Mira a Penélope. Vinimos a este país buscando oportunidades de negocio, pero encontramos mucho más. Encontramos amistad. Mira directamente a Salameh. Ali y Georgina, ustedes nos acogieron cuando éramos extraños. Nos mostraron el alma verdadera del Líbano. Por eso, levanto mi copa para ustedes también. ¡Salud! Todos levantan sus copas. Salameh levanta la suya con la mano izquierda, exactamente como predijo la inteligencia del Mossad. El fotógrafo, posicionado a 5 metros, dispara 3 fotos en rápida sucesión. El flash destella. En las fotografías reveladas después, se ve claramente la cicatriz en la mano derecha de Salameh. Confirmación visual positiva. Salameh bebe un trago largo. Sonríe. A los amigos que se convierten en familia, dice. Georgina bebe también, de su propia copa limpia. Penélope bebe. Peter bebe. Todos beben. La vida continúa como si nada. Durante 15 minutos, todo es normal. Se sirve la comida. Ensalada fattoush, kibe, tabbouleh, cordero al horno.
Los invitados ríen y conversan. Salamé cuenta una historia sobre Arafat que hace reír a toda la mesa. Son las 6:55 cuando Salamé se detiene a mitad de una frase. Su mano va a su estómago. ¿Estás bien?, pregunta Georgina. Sí, solo un calambre extraño. 30 segundos después, su cara se pone pálida. Se levanta bruscamente. Perdón, necesito el baño. Camina rápidamente hacia el interior del hotel. Un guardaespaldas lo sigue. Peter y Penélope intercambian la más breve de las miradas. Menos de un segundo. Nadie más lo nota. 2 minutos después, un grito viene desde adentro del hotel. Los invitados se vuelven. El guardaespaldas de Salamé sale corriendo. ¡Médico! ¡Necesitamos un médico! El pánico instantáneo. Invitados se levantan. Sillas caen. Penélope lleva su mano a su boca en shock perfectamente actuado. Peter corre hacia adentro como haría cualquier novio preocupado. Encuentra a Salamé colapsado en el piso del baño. Convulsiones. Espuma en la boca. Ojos rodando hacia atrás. El guardaespaldas grita en árabe al teléfono del hotel, llamando ambulancia. Peter se arrodilla. Ali, quédate con nosotros. Actuación perfecta. Pánico perfectamente calibrado en su voz. Pero sus dedos, cuando chequean el pulso de Salamé, están completamente firmes. Entrenamiento militar. Ha visto hombres morir antes. La ambulancia llega en 7 minutos. Demasiado tarde. Ali Hassan Salamé es declarado muerto a las 7:14 de la noche en el Hospital Hôtel Dieu de France. Causa oficial de muerte. Fallo cardíaco fulminante, posiblemente provocado por reacción alérgica severa. Tiene 37 años. El comandante de Force 17 ha caído no en un campo de batalla, no en un ataque aéreo israelí, sino en una boda. La ironía es horrible incluso para los estándares del conflicto israelí-palestino. La recepción de boda se disuelve en caos. Georgina Rizak está histérica. Los guardaespaldas de Force 17 llegan armados, sospechando inmediatamente ataque israelí. Pero, ¿cómo? ¿Envenenamiento? En una boda llena de testigos. La policía libanesa llega. También la inteligencia siria, porque Salamé era activo demasiado importante para que su muerte no despertara escrutinio internacional. Las siguientes 72 horas son críticas para el Mossad. Penélope y Peter deben mantener sus papeles mientras son interrogados múltiples veces. El cuestionamiento es intenso, pero no tanto como podría ser. ¿Por qué? Porque la explicación oficial hace sentido médico. Salamé bebió alcohol, comió mariscos en la ensalada. Tenía historial familiar de problemas cardíacos, dato que el Mossad había plantado en su archivo médico libanés meses antes a través de un doctor Sayanim. La autopsia realizada por el hospital libanés encuentra fallo cardíaco masivo. La ricina, si se detecta, parece similar a toxinas naturales producidas durante paro cardíaco. El patólogo libanés, que no está buscando específicamente veneno exótico israelí, certifica muerte por causas naturales, agravadas por posible alergia. El cáliz envenenado ya ha sido lavado por el personal del hotel. Ninguna evidencia física queda, pero la inteligencia siria no es estúpida. El oficial a cargo del caso se llama Haytham Khalil, veterano de los servicios de inteligencia, entrenado en Moscú durante los años 60. Interroga a Penélope durante 4 horas el 24 de enero. ¿Usted conocía el historial político del señor Salamé? Sabía que era importante en la OLP, responde Penélope. Pero él nunca hablaba de política conmigo. Éramos amigos sociales. ¿Su esposo tiene negocios en Israel? Peter nunca ha estado en Israel. Es británico. No tiene conexión con ese conflicto. Las respuestas están ensayadas, pero no suenan ensayadas. Meses viviendo como Penélope le han enseñado a responder desde el personaje, no desde un guión. Khalil siente algo incorrecto, pero no puede identificar qué. El problema para la inteligencia siria es que tienen docenas de enemigos de Salamé sospechosos. Facciones cristianas libanesas que odiaban a los palestinos, facciones palestinas rivales, iraquíes, jordanos. El Mossad era obviamente sospechoso número 1,
Pero ¿cómo lo habrían hecho? No había francotiradores, no había bombas, no había agentes israelíes conocidos en Beirut. La investigación se estanca. El 28 de enero, Peter y Penélope anuncian que no pueden quedarse en Líbano. El trauma de lo que pasó en nuestra boda es demasiado, explica Peter al propietario del apartamento. Vamos a París. Necesitamos comenzar nuestra vida lejos de estos recuerdos. Es perfectamente creíble. ¿Qué pareja querría quedarse en la ciudad donde su boda se convirtió en escena de muerte? La inteligencia siria no tiene base legal para detenerlos. Salen de Beirut el 30 de enero en vuelo de Air France a París. Ronald y Davina salen 2 días después, a Londres. El fotógrafo había desaparecido 24 horas después de la boda. Los Scriber nunca llegaron a París. Su vuelo aterrizó en Orly, pero nunca pasaron por aduana francesa. En cambio, fueron recogidos en la pista por personal de la embajada israelí usando pasaportes diplomáticos y transportados inmediatamente a Tel Aviv en un avión militar israelí disfrazado como vuelo de carga. El 31 de enero, Erika Chambers estaba de vuelta en la sede del Mossad en Tel Aviv, siendo debriefed por 16 horas continuas. La operación Champagne fue considerada éxito completo. El Mossad nunca confirmó oficialmente su responsabilidad. Nunca lo han hecho hasta hoy. Las secuelas psicológicas para Erika Chambers fueron profundas. Dejó el trabajo de campo operacional en 1980, moviéndose a análisis de inteligencia. Nunca se casó. En entrevistas con periodistas israelíes décadas después, hablando bajo condición de anonimato, describió pesadillas recurrentes. Sueño que estoy en ese altar y cuando me volteo, es Ali quien está de pie allí, no Peter. Y él sabe lo que voy a hacer, pero la ceremonia continúa de todas formas. El terapeuta del Mossad que trabajó con ella escribió en sus notas clínicas, filtradas en 2018, el desafío único de operaciones de cobertura profunda es que el agente debe mantener 2 verdades contradictorias simultáneamente. Erika era Penélope. Penélope realmente se hizo amiga de Salamé. Y sin embargo, Erika siempre supo que mataría a ese amigo. Esta disonancia crea fracturas psicológicas que nunca sanan completamente, solo se aprende a vivir con ellas. Peter, el agente de Sayeret Matkal, se reintegró más fácilmente. Continuó operaciones especiales durante 8 años más antes de retirarse a vida civil. En una rara entrevista de radio israelí en 2001, hablando con voz distorsionada, dijo: «La gente me pregunta si tengo remordimientos. La respuesta es complicada. Salamé era responsable de la muerte de israelíes inocentes, atletas que solo querían competir, civiles en cafeterías. ¿Lo volvería a hacer? Sí. ¿Me gusta lo que tuve que hacer? No. Esas 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo». Georgina Rizak, la viuda de Salamé, nunca se volvió a casar. Murió de cáncer en 2013 en París, donde había vivido en exilio durante décadas. En una entrevista con la televisión libanesa en 2005, dijo: «Ali tenía muchos enemigos, demasiados para contarlos. No sé quién lo mató. Lo que sé es que murió en el momento más feliz que habíamos compartido en meses. Estábamos en una boda, celebrando vida y amor, y entonces simplemente se fue. La crueldad de eso todavía me persigue». La muerte de Salamé tuvo ramificaciones inmediatas para la OLP. Force 17 perdió su comandante más capaz. Arafat perdió su protector más confiable. El Mossad considera la operación uno de los éxitos de inteligencia más importantes de la década de los 70, no solo porque eliminó un objetivo de alta prioridad, sino porque demostró que podían operar con paciencia estratégica. Lillehammer les había enseñado que la velocidad y agresividad no siempre funcionan. A veces la mejor arma es el tiempo. 8 meses de mentiras sostenidas, 8 meses construyendo confianza, 8 meses esperando el momento perfecto. Ronen Bergman, el periodista israelí que ha documentado más operaciones del Mossad que cualquier otro, escribió en su libro Rise and Kill First: «La operación Quesarea contra Salamé representa tanto el pináculo de la capacidad de inteligencia israelí
como su dilema moral más profundo. Está justificado convertir los rituales más sagrados de la vida humana, el matrimonio, en instrumentos de muerte. El Mossad diría que cuando combates enemigos que ponen bombas en autobuses escolares, todas las herramientas están sobre la mesa. Los defensores argumentan que asesinar a Salameh evitó futuros ataques terroristas. Los críticos señalan que Black September ya estaba debilitado en 1979 y que la operación fue más venganza que seguridad preventiva. Los archivos israelíes desclasificados en 2006 muestran que el Mossad tenía inteligencia de que Salameh estaba planificando un secuestro masivo de turistas israelíes en Europa para 1979. Si esa inteligencia era precisa o exagerada para justificar la operación, nunca sabremos con certeza. Lo que sabemos es que Erika Chambers caminó hacia ese altar en Beirut sabiendo que su boda terminaría en muerte. Que miró a los ojos de un hombre que consideraba amigo y brindó por su salud mientras él bebía veneno. Que sostuvo esa mentira hasta el final, con una disciplina que rompe los límites de lo que entendemos como capacidad psicológica humana. La última pregunta que persigue esta operación es si valió el costo. No solo el costo para Salameh, quien sin importar sus crímenes era un ser humano que murió en agonía frente a su esposa. No solo el costo para Erika Chambers, cuya vida nunca se recuperó completamente, sino el costo moral de convertir los rituales humanos más íntimos en zonas de guerra. Yitzhak Rabin, quien era ministro de Defensa de Israel cuando se planeó la operación, reflexionó sobre esto años después. En guerra te conviertes en lo que combates, no totalmente, pero un poco, y nunca recuperas esa parte de ti. El debate continúa. Lo que no se debate es la efectividad de la operación. Ali Hassan Salameh, quien sobrevivió docenas de intentos de asesinato israelíes, quien escapó emboscadas en 3 países, quien fue uno de los hombres más buscados de la década, finalmente cayó no por un disparo de francotirador o un misil, sino por un brindis de bodas. El Mossad nunca confirmó oficialmente su responsabilidad. Nunca lo hará. Pero en las aulas secretas donde entrenan a nuevos agentes de Cesarea, la Operación Champagne se enseña como estudio de caso maestro en paciencia operacional. Si no puedes alcanzar a tu enemigo desde la distancia, les dicen, acércate tanto que puedas abrazarlo y entonces actúa.